Estas son las 4 cadenas de café que más se ven en los centros comerciales de Colombia: Starbucks, Juan Valdez, Café Quindío y Tostado. Hoy voy a comparar precios, tamaños, presentación y sabor para ver cuál realmente vale la pena, porque aunque todas vendan café, no todas te dan lo mismo por tu dinero. Así que vamos a probarlas una por una y al final te voy a decir cuál te conviene más comprar. Bueno, empezamos con Starbucks. Yo siempre suelo comprar en Starbucks. El más grande, supuestamente, se supone que son 500 mililitros, o sea, es medio litro de café, en teoría. Esto me costó 16.500 pesos. Ahí están viendo la cifra en dólar. Miren hasta dónde está, pero no crean que el café es hasta acá. Más o menos... tiene mucha espuma. Entonces, a veces te lo echan tanta espuma que el café realmente queda como hasta por acá. Entonces, al final no te dan como 500 mililitros. Desde ya les digo, esta es la cafetería que vamos a visitar hoy, que tiene el vaso más grande de café que yo haya visto. Porque las otras, a ver, tienen unos grandecitos, pero no son tan grandes. En cuanto al local, suelen ser locales acogedores, locales chéveres, aunque hay unos mucho más bonitos que otros, pero en general no son feos como tal. De pronto este le falta un poco más, pero en este mismo centro comercial hay otro que está muy lindo. Y de las cosas más importantes que hay que aclarar sobre este café es el sabor. Bueno, para empezar, a mí me gusta echarle azúcar, entonces igual echando el azúcar se puede notar qué tan oscuro te lo dan, qué tan claro te lo dan, o si está en medio y así. A mí el café de Starbucks siempre me gusta porque no te lo venden muy oscuro, no es muy cargado. Y como se supone que tiene que ser un café que se pueda tomar, o sea, no está hirviendo, no sale humo de acá, o sea, no se ve humo y uno puede tomar. Sí está a una alta temperatura porque no está tibio, no está el clima, pero no está hirviendo, entonces se puede tomar. No te quemas la lengua. Sería raro que te quemara la lengua. Bueno, este es el segundo, Juan Valdez. Este es el más grande y comparen los tamaños. Perdona ahí por esa mesa sucia, pero es que así la encontramos. El más grande de Starbucks y el más grande de Juan Valdez. El de Juan Valdez, este tiene un sabor, o sea, se le siente más el café. Y como ya me veo a la gente comentando, bueno, ¿y a qué tiene que saber un café? ¿A fresas? No, sino que están los cafés más balanceados. Se supone que tú lo puedes pedir de acuerdo a como lo quieras. Que si te gusta el café más cargado, o sea, que se sienta mucho el café aunque tenga leche, en este caso un capuchino, o que esté más suavecito y el café no se sienta tan duro. A eso me refiero. Y eso que lo pedí balanceado, porque lo puedes pedir más fuerte aún y se siente bastante fuerte. O sea, siempre, yo siempre que me pido un café, siempre sabe bastante fuerte a café el de Juan Valdez. Tiene para callarlo. Bueno, en Quindío, llegamos a Café Quindío y cabe resaltar que aquí nos entregaron esto nos avisa cuando ya está el café. Cosa que no tiene Juan Valdez y no tiene Starbucks. Y Tostado tampoco va a tener. Pero pues bueno, y eso que no hay fila, o sea, no hay nadie más. Solamente somos nosotros. El de Juan Valdez no lo probé, no que había mucha gente y a veces me da como vergüenza. Es que aquí hay mucha gente, pero está cada quien en lo suyo, pero es que allá estábamos muy así. Este es el de Juan Valdez, ya les había mostrado los tamaños, ya me llegó también el de Quindío, que se ve como similar al de Juan Valdez, pero bueno, vamos a mostrar el precio. Y eso fue un total de 14.300 pesos. Fue un poquito menos que el de Starbucks, pero pues también lo ven en el tamaño. No sé si ese 2.000 pesos menos, o sea, valga la pena. No sé, que de pronto este es un poquito más gordito que este, pero no tanto como para que sean lo mismo. Y el sabor, a mí me preguntaron que si balanceado o si fuerte. Obviamente lo pedí balanceado porque no me gusta tan fuerte. Aún así, pidiéndolo balanceado, se siente el café, se siente fuerte el café. No se siente tan cargado, pero si te pones a comparar al menos estos dos, este se le siente mucho el sabor de la leche y eso que es capuchino, no es latte. Todos son capuchinos. Es que no sé,
Hay una combinación entre la leche y el café muy buena acá y al menos para mi gusto, para mi paladar, se siente rico. O sea, es bastante rico. Este no es que sea feo, pero sí se siente más fuerte el café. Ahora, el de Quindío. Ya vieron que el local está bonito. O sea, los locales de Quindío, ¿para qué? Pero están bonitos. A ver, eso también depende. Aunque este video no se trata de cuál tiene el local más bonito, porque puede que Starbucks o Juan Valdez tengan algún local en algún lado de la ciudad que sea supremamente hermoso. No lo podemos comparar solo con los que están aquí, pero he visto que todos los de Quindío son bastante bonitos, aún estando en un centro comercial. La tercera es Café Quindío. Para empezar, veamos el vasito. Quindío es un departamento de Colombia y obviamente allá en el Quindío hacen café. Entonces Café Quindío tiene bastante lógica. Tanto este como Juan Valdez, los dos son 100% colombianos. Ya Starbucks es una compañía estadounidense, pero que utiliza café de Colombia, aunque también otro tipo de cafés. El vaso la rompe. Esto es, dice aquí, especie terlaque de montaña. Parece un tucán, pero no es un tucán. Y probablemente esté en Colombia, ya que Colombia tiene mucha variedad de aves. Uy, ese está más. Ese está más cargado. Este se siente más amargo. Otra cosa para recalcar, la tapita. La tapita es toda de cartón. Parece que no tapara, pero sí tapa. Y puedes tomar por el huequito. Muy bonita, muy diferente. Y por ser Navidad, pues el vaso de Juan Valdez es así. Los de Starbucks todos los años cambian y el de este año es así, pero no es solamente que este es de este año, sino que mañana puedes ir y te dan uno diferente a este. Cada año tienen varios estilos diferentes, pero siempre cambia. Muy chévere. Y les voy a mostrar lo que yo estuve haciendo por muchos años y es esto. Aquí hay estilos desde el 2017, si no estoy mal. Creo que eso es lo más viejo que tengo yo. Por ejemplo, justo este de acá, creo que es de los más viejos que tengo. Aquí abajo dice... Y miren este modelo, este es de los modelos más lindos que he visto, porque aunque parece como sencillo, mantiene el estilo blanco de siempre de Starbucks, pero todos los dibujitos que tiene me parece re lindo. Ya los otros son combinaciones más de colores. Perdón ahí las telarañas, no he limpiado eso, pero son los mismos colores de Navidad. Este también me parece muy chévere, aunque está muy simple. Y miren el resto. O sea, siempre tengo bastanticos. Ahora que mi novia y mi amiga prueben también para que me den sus opiniones de los cafés. Probé este y me sabe feo. Ahora prueba el de Juan Valdez. Uy, probé ese y me sabe feo. Pero te había gustado ahorita. Sí, creo que... ¿Te quedas con ese? Sí. Y ahora ese. Sí, está re... Pero por hablar ahora ahorita sabe feo. ¿Sabe feo ahora? Sí. Ahora tú. A ella le gusta más Como ahumadito. el de Quindío, que es el más amargo. Rico. ¿Rico? Uh-huh. Ahora este. El de Juan Valdez. Me sabe más suave desde que probé este. Claro. Claro. Es que sabe muy, muy duro. Pero Ahora está ese te va a horrible. saber a cremita. A leche. Bueno, nos encontramos, esto ya han pasado varios días, porque es que en Jardín Plaza no hay tostado. Vinimos a Unicentro, este es el tostado de Unicentro. Este es el cuarto, pero este ya es diferente a los demás. Miren esto. Es el capuchino grande, es el tamaño más grande que hay. El vaso, tal. Esta es la factura de acá y el precio, 8.100 pesos. Esto es lo que vale el capuchino más grande de acá. Dato no menor, y es este. Miren, aunque la máquina tenga los granos de café y los muele para hacerlos, esto no es una máquina como los otros, donde el trabajador llega y tampea el café y te hace primero el expreso y luego tiene la máquina para espumar la leche. No, por los mismos dos orificios sale todo, sale esto. Entonces primero te pone el café, pues que tiene que ser expreso, pero expreso de máquina así, no sé qué tan bueno sea. O sea, es que eso no tiene para limpiar el café. No sé cómo funciona esa máquina. No es como que coloques el café y luego
Cuando ya se utilizó, botas el café, limpias para hacer el café del siguiente cliente. No, eso no existe. No sé cómo es. O sea, no entiendo esas máquinas. El que sepa, me lo dice en los comentarios. Pero ya desde que funciona así, ya sabemos que es un café de mucha menor calidad. Y los otros precios, o sea, comparándola con las otras cafeterías de capuchinos y así, que se ve bastante en Colombia, la verdad está bastante caro para el café que es. Ahora vamos a probarlo, que es lo más importante. Otro detalle muy importante, a ver, entiendo que esto no será así en todas las sedes, pero al menos en la sede Unicentro, la atención de pronto es un poco deficiente, aunque esto puede pasar tranquilamente en un Starbucks, pero de pronto en un Starbucks se fijan más en este tipo de cositas y estos locales que son más low cost, de pronto no sé. Ustedes juzgarán. Habrá gente que tenga malas experiencias en un Juan Valdez, en un Café Quindío, como las personas que han tenido problemas también de atención al cliente en Tostado o en donde sea. En lo que se la doy a Tostado es que Tostado sí tiene una gran variedad, incluso hasta frutas. Este es rarísimo, les voy a mostrar. Esta nevera es de Tostado, o sea, miren, aquí hay un tipo de Gatorade, de hecho hay Gatorade como tal, un Gatorade como genérico, agüita tal, aquí hay manzana, pera, o sea, esto ya jugo hit, Red Bull, Pepsi, o sea, esto ya es muy random. Y pancito ya empaquetado ahí como tal. O sea, esto como es de random, es también, o sea, me parece chévere. O sea, sí chévere. No es el local más lindo de los 4 que he mostrado. No es el más lindo. Además que está bastante sucio. O sea, no le hacen mantenimiento. Les voy a mostrar. Miren, estamos en esta misma mesita que es del Tostado. Los que conocen Unicentro saben en dónde está este Tostado. Unicentro de Cali. Para empezar, aquí hay una telaraña grandísima. Y antes de seguir, yo sé que antes en este mismo video dije que este video no se trata sobre los locales, de cuál es más bonito o no, pero esto ya no se trata de cuál es bonito o cuál es más feo o lo que sea, se trata de higiene, de limpieza, y eso no es negociable. En lo personal, a mí no me pueden negociar si un local está más limpio o más sucio. No me importa si es más feíto, si es en ladrillos o es en mármol, pero que esté limpio. Que sabemos que tiene full tiempo porque ya está café, o sea, está negra del polvo que tiene encima. Eso parece una peluca, para empezar. Miren ese mugre. Pueden haber 2 libras de polvo solo en la A. Esto sí que es del local como tal. Miren esa suciedad, o sea, eso se nota que no se ha limpiado nunca jamás. Miren esto. Ustedes dirán, no, pero es que las letras son de gamuza. No, eso no es gamuza, gente, eso es polvo. Y eso está arribita del café que te venden, de las bolsitas en que te empacan, los pitillos y todo eso. Listo, el momento de la verdad. Yo le revolví el azúcar como en todos los otros. No hay punto de comparación. Se supone que esto es low cost, pero hay 5 lucas de diferencia entre esto y uno de Quindío, que vale 13.000 y pico. Sabe muy aguado, también tiene un sabor como a quemado. Sí, se siente como un quemado por allá. Más que un capuchino, parece que... A ver, a la gente que de pronto no sabe cómo es un capuchino, no es un tinto con leche cremadita, no. Es un espresso que es muy diferente a un tinto, a un café negro, incluso que a un americano, que también es diferente. La forma, la preparación, la extracción, los sabores son diferentes. Esto parece que hubieran hecho un tinto grande y le hubieran echado la leche así, porque es que se siente que está muy líquido, parece un café con leche. Y es un capuchino, yo pedí capuchino. Aquí se puede ver, capuchino grande, para que no digan, ah, pediste un café con leche. No, esto es un capuchino grande, que es el tamaño más grande que yo vi ahí. Ahora que mi novia prueba y me dices, ¿qué tal te sabe el capuchino de Tostado? Ella de por sí no es amante al café. Me sabía el café con leche de la casa. Imagínate, o sea, a ella le sabe al café con leche que yo hago en la casa. Y yo hago un tinto chorreado, un tinto que no tiene nada que ver con un espresso, no tiene nada que ver con un capuchino porque ya les conté que es diferente. Un café con leche sabe muy diferente
sea, no sabe igual a un capuchino, no sabe nada igual. Y a ella le sabe igual. Lo que les estoy diciendo justo yo. Está muy aguado, literal. Es como un tinto con la leche espumosa, ni siquiera cremosa. A ver, acepto que es tomable. Si esto fuera de probar café con leche, uno dice, bueno, está bien. Pero esto no es un capuchino. La verdad es que no es un capuchino. Entonces, este queda fuera del video. Igual lo mostré, pero como que no merece estar ahí porque no es un capuchino. Ya cualquiera puede venir y probar el capuchino del tostado, que es más barato, pero no me parece tan barato como para la calidad que es. O sea, esto podría estar costando 4 lucas. Para mí puede costar 4.000 pesos. Eso sí es barato. Eso ya usted dice, claro, es que no hay competencia, no hay nadie que esté ni cerca de 4.000 pesos. Los otros son de 13.000 para arriba, de 15 para arriba, de 18 para arriba. En lo que sí se lo doy es que también tienen su panadería, que es más barata que cualquiera que ya mostré, pero la calidad es directamente proporcional al precio que estás pagando. Parte final del video y mi opinión. Recuerden que obviamente esto es mi opinión personal, cada quien tendrá su favorito. Simplemente yo hice la tarea de compararlos y mostrarles las cifras a ustedes. Y también mostrarle un poquito pues lo visual, porque no les puedo enseñar el sabor. La taza más pequeña, sorpresivamente, es de Juan Valdez, con 300 mililitros o 10 onzas. Vamos a decirlo todo en onzas. Con un valor de 14.300 pesos. Primero voy a dar las cifras, luego ya vamos a hablar, o les voy a hablar sobre qué me parece a mí. El siguiente, con 12 onzas, está tostado, que vale 8.100 pesos. O sea, esos son 6.400 pesos de diferencia. Le sigue Quindío con 16 onzas que vale 12.700 pesos. Y por último, Starbucks con 17 onzas, 16.500 pesos. El de Starbucks es el más grande, no por mucha diferencia en cuanto al segundo, es una onza. En cuanto a precios, sí hay una diferencia. Es más amplia la diferencia de precios que la de onzas. Y en cuanto a sabor, ustedes saben que a mí me gusta el de Starbucks mucho. A mí en lo personal me gusta mucho porque es suavecito. Obviamente sabe a café. No es que sepa a leche, sino que el café es muy suavecito. Entonces, para mí combina bastante bien. Pero acepto que de pronto un capuchino con más porte de capuchino para la gente exquisita puede tener un café Quindío o un Juan Valdez, donde se siente más fuerte el café. Esto es de gustos. En la misma tienda te preguntan, ¿lo quieres balanceado, lo quieres más fuerte o cómo lo quieres? Entonces, en cuanto a proporciones, o sea, en cuanto a cuánto trae y cuánto vale, el mejor es Quindío. El mejor es Quindío. Porque la diferencia entre Quindío y el más barato, que es el de tostado, hay 4 onzas de más en el de Quindío y también hay 4.800 pesos de diferencia, que a mi parecer tanta diferencia en cuanto a dinero, aunque en onzas tampoco es que esté tan alejado, pero la calidad es abismal. La calidad, eso es lo más abismal que hay entre tostado y Quindío. Lo separan 5 lucas prácticamente, 4 onzas, pero la calidad es algo ya. En primer lugar dejo a Quindío, en segundo lugar dejo a Starbucks. Y en tercer lugar dejo a Juan Valdez, obviamente. Último lugar dejo a Tostado. Tengo mis razones, no sé si están de acuerdo conmigo. Si no, ¿a quién dejan ustedes de primero? Denme su top en los comentarios, los quiero leer. Y recuerden, estamos comparando solamente los capuchinos más grandes. Su precio, su sabor y su presentación. No hay más. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi comparación. Y ya saben, denle like a la suscripción, comparte la campanita y suscríbete al comentario. Nos vemos en un próximo video. Bye.